Hola de nuevo, vamos a resolver un circuito típico en el cual tenemos 4 pilas conectadas en serie de 1,5 voltios, con lo cual tendríamos 6 voltios, que sería nuestra fuente de alimentación, los 6 voltios de las pilas, y este circuito alimenta a un LED y una resistencia. ¿Por qué necesitamos una resistencia? Porque los LED necesitan un voltaje y una intensidad máximo. Si le damos más, los rompemos. Entonces, por eso se coloca en serie con una resistencia que es la encargada de disipar el resto o de consumir el resto de voltaje que no necesita. Pues de estos 6 voltios que genera la pila, nosotros necesitamos 2 voltios que consumirá el LED, pues los 4 voltios restantes los consumirá la resistencia. He colocado un voltímetro para medir el voltaje que necesita el LED, 2 voltios, y he colocado un amperímetro en serie, porque los amperímetros hay que colocarlo en serie para que la corriente circule a través de ellos, y para que nos diga qué intensidad necesita este LED. Vale, pues entonces vamos a ver nuestro circuito en modo de esquema. Entonces tenemos aquí nuestro circuito en modo esquemático, nuestra fuente de alimentación, nuestro diodo LED y la resistencia, todo colocado en serie. Aquí ya no represento ni el multímetro, o sea, ni el voltímetro ni el amperímetro, aunque ahora lo iré dibujando. Pues para empezar, nosotros tenemos una intensidad que circula por el circuito. Dijimos que en los circuitos en serie, la intensidad total, como solamente hay un camino, es la misma intensidad en todos sus elementos. Entonces, como nos decía que necesitaba 11,1 miliamperios, pues esos 11,1 miliamperios circularán tanto por el LED como por la resistencia y será el total del circuito. Pues lo primero es pasar al sistema internacional los 11,1 miliamperios. Como son miliamperios, para pasar a amperios son 3 escalones, mili, centi, deci y amperios. Entonces dividimos entre 1000. Serían 0,011. Pues apuntamos nuestro valor de intensidad, que como hemos dicho, será el mismo para todos los elementos del circuito. 0,011 amperios. 0,011 o 111 amperios. Vale. Pues ya tenemos, a partir del dato que nos daban de la intensidad que necesita nuestro LED, que es 0,011 o 111 amperios, pues ya tenemos la intensidad de cada uno de los elementos del circuito. Otro dato que nos da el problema es que el voltaje que consume el LED son 2 voltios. Y el voltaje total, que es lo que generan las 4 pilas conectadas en serie, son 6 voltios. O sea, 1,5 por 4 pilas. Entonces, si tenemos una pila que genera 6 voltios, desde aquí hasta aquí genera 6 voltios. El LED, desde aquí hasta cualquier punto de aquí, porque no hay ningún momento en el que se consuma energía ni se genere, pues por ejemplo hasta aquí, consume 2 voltios. O sea, 6 voltios, estos se generan positivos, estos serían negativos porque se consumen. Pues ¿cuánto tiene que consumir este? Pues el restante. 4 voltios negativos que se consumen, ¿vale? Estos son que se generan, se consumen en el LED y se consumen en la resistencia. Por lo tanto, ya tenemos el primer resultado.
Voy a copiarlo aquí para que quede claro. El voltaje de la resistencia 1 sería igual al voltaje total menos el voltaje que necesita nuestro LED, que es igual a 6 voltios menos 2 voltios, que es igual a 4 voltios. 4 voltios. Pues ya sabemos que nuestra resistencia tiene que consumir 4 voltios. Entonces 4 voltios, eso es lo que consumirá nuestra resistencia. Pues como hemos dicho en ejercicios anteriores, en los circuitos serie y paralelo, cuando tenemos dos datos y nos falta uno, ¿qué hacemos? Aplicamos la ley de Ohm. Pues vamos a dibujar el triángulo para que no se nos olvide de la ley de Ohm. Palabra virus, como la U y la S no nos caben, pues escribimos vir. Necesitamos calcular la resistencia, que es lo que nos pide el ejercicio. No nos pide ni la resistencia total, ni la resistencia que supone el LED al paso de la corriente. Solamente nos pide la resistencia que tenemos que colocar aquí. Vale, pues entonces, como ya conocemos dos datos de 3, pues conocemos el voltaje, conocemos la intensidad, nos falta la resistencia. Tapamos la resistencia, voltaje arriba, intensidad abajo, pues entonces la resistencia de R1, de la resistencia 1, porque solamente hay una en este circuito, sería igual al voltaje de la resistencia partido por la intensidad que circula por la resistencia. Sustituimos 4 voltios partido por 0,0111 amperios, y eso nos vamos a nuestra calculadora. 4 partido 0,0111 y nos quedan 360,36. Pues redondeando 360 ohmios. Pues 360 ohmios. Por lo tanto, apuntamos el resultado. 360 ohmios. Y ya tendríamos resuelto nuestro ejercicio. Vamos a comprobarlo en el circuito que habíamos montado. Si os fijáis, si seleccionamos la resistencia, nos aparece aquí el valor que tiene la resistencia. Efectivamente son 360 ohmios. Si variamos la resistencia, he puesto 100 ohmios, aquí me ha aparecido esta señal de alarma. La corriente a través del LED es de 37,2 miliamperios, más de lo que admite el LED. Normalmente los LED admiten máximo 20 miliamperios. Pues se puede reducir la vida útil del LED o incluso romperse directamente. Al modificar el valor de resistencia, si disminuyo la resistencia, aumenta el voltaje que va a consumir el LED y también aumenta la intensidad. Sin embargo, si aumento la resistencia, disminuye la intensidad y disminuye el voltaje. Y desaparece nuestra señal de alarma. ¿Qué pasa? Que si aumento mucho la resistencia, si os fijáis en el LED, se iluminará mucho menos. ¿Vale? Hasta un valor, fijaros que ahí a 5000 ohmios ya prácticamente no luce porque le llega una cantidad de intensidad mínima. Pues este sería la resolución del ejercicio de un LED. Es un ejercicio muy sencillo. Espero que os haya sido de utilidad y podáis hacer todos los ejercicios. Saludos.